que van a ser los nombres de Dios. Cuando hablamos de nombres, siempre nos representa alguien, ¿sí? O algo. El nombre de una ciudad nos representa una ciudad, ¿sí? Un sitio. El nombre de una persona nos puede hacer acordar su forma de ser, nos puede hacer acordar o traer a nuestra memoria su personalidad, características, ¿sí? Y es hermoso saber de que a través de los nombres de Dios, Dios mismo muestra su carácter, sus atributos y su personalidad, ¿sí? No es poca cosa. Por eso es tan importante conocer los nombres que Dios mismo se dio a conocer. Nosotros conocemos a alguien por su nombre, ¿sí? Hay muchos que conocen de nombre a muchas personas. Por ejemplo, a Lionel Messi, ¿sí? Lo conocemos de nombre, pero personalmente no lo conocemos, o alguien de ustedes lo conoce, ¿sí? Yo no lo conozco, pero sabemos por nombre quién es, que es el jugador número 1, ¿sí? Del mundo, que es argentino, ¿eh? Pero, ¿cuánto sabemos de los nombres de Dios? ¿Saben qué? Cuanto más vamos a estudiar la palabra, cuanto más conocemos sus nombres, más vamos a ver quién es Él y qué es lo que Él tiene para nosotros, para tu vida, para mi vida, ¿sí? Cuando pensamos en los nombres también, pensamos en el hecho, decíamos al principio, de poder conocer a una persona, ¿sí? Quizás alguien te conoce solo por tu primer nombre, quizás no sepan ni tu apellido. Quizás algunos que te conocen un poco más amigos, conocen tu primer y tu segundo nombre, ¿sí? Y si hay alguno que tiene tres nombres, ¿viste? Y el apellido, sin lugar a dudas. Bueno, sin lugar a dudas, Dios también dejó sus nombres en su palabra para darse a conocer a nosotros. ¿Cuál va a ser el propósito de este estudio? En primer lugar, dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí? El propósito de este estudio es poder conocer los nombres, pero para no tomarlos en vano. Es un mandamiento de Dios que, si bien fue dado al pueblo de Israel, es totalmente aplicado para nosotros. Porque a veces tomamos el nombre de Dios en vano, ¿sí? A veces en el pueblo popular se dice, no, te lo juro por Dios, ¿sí? O por decir dicho, no, si Dios quiere, ¿sí? Y un montón de otras frases más que se utilizan el nombre de Dios, sin estar consciente de que lo estamos invocando en su nombre. Justamente para evitar el mal uso de su nombre también. Fíjense de que muchas veces cuando se habla de los nombres de Dios o se utiliza el nombre de Dios, a veces no se hace invocando a Dios mismo, sino solamente el nombre de forma figurada. El Señor Jesús había dicho de esto en Mateo 7, cuando enseña algunas grandes verdades después del Sermón del Monte. En el capítulo 7 habla de estas personas que fueron delante de Dios y dicen, no, yo tengo que entrar al cielo, ¿sí? Señor, Señor, 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es poca cosa lo que el Señor menciona acá. Había personas, y hay personas que conocen muy bien su nombre, recitan oraciones y hacen plegarias de una manera extraordinaria, ¿sí?
pero no conocen al Dios, a la persona que están invocando. Hay muchos hoy en día que sacan demonios, que hacen milagros y hacen muchas cosas, profetizan inclusive. Pero el Señor dijo, no, nunca hicieron esas cosas. No le dijo, nunca utilizaron mi nombre. No. Y acá tiene que ver con el conocimiento personal de la persona de Dios. Sí, valga la redundancia, ¿no? Y el Señor dijo, nunca os conocí. Por eso es importante, ante todo, como introducción, saber de que si estás siendo conocido por Dios, no solamente en el hecho de que es cierto, Dios conoce a cada una de las personas por nombre y apellido. Dios conoce tu situación, Dios conoce todo de vos. Pero ahora, este conocimiento personal de Dios, ¿has tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Has creído en Él como tu Salvador personal? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Y confesado a Dios que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Ahora bien, también el propósito de esto, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Como decíamos, muchos llaman al Señor Señor, utilizan el nombre de Dios, de Jesús, de Jesucristo, ¿sí? Pero acá nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, que es por el poder de Dios obrando en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo que podemos llamar al Señor Jesucristo Señor. El propósito de estos estudios va a ser, como dijimos, conocer los nombres de Dios en forma global, pero en forma particular es para temer a Dios y a su nombre. Fíjense Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando el pueblo de Dios, Israel, mencionaba el nombre de Dios, invocándolo, en ese momento se guardaba silencio y reverencia, porque se estaba invocando a la deidad misma. ¿Qué hacemos nosotros cuando nombramos a Dios? ¿Lo hacemos con temor o lo hacemos así nomás, sin temor y reverencia? Entonces, el propósito es temer a Dios y su nombre. En segundo lugar, es exaltar su persona con sus nombres y en sus nombres, ¿sí? Salmos 29:2. Salmos 29:2. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Exaltar su persona con sus nombres y a través de sus nombres. Isaías 25:1. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que
esté hablándonos en este tiempo al poder examinar algunas cosas más sobre los nombres de Dios. Amado Dios y Padre, cuántas gracias te damos porque podemos acercarnos a ti con total libertad, pero lo hacemos con temor y reverencia, sabiendo que tú estás en los cielos, sentado allí, que la tierra es el estrado de tus pies. Y queremos alabarte y darte las gracias porque en esta noche nos das la posibilidad, la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder examinar de una manera breve quizás en tu palabra sobre tus nombres. Y queremos rogarte, Señor, de que tú nos hables a cada uno de nosotros conforme a la necesidad de cada uno. Te pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí vamos a pasar la primera filmina. El primer punto es que los nombres bíblicos tienen su significado, ¿sí? Por ejemplo, los nombres bíblicos tienen, decíamos, significados, ¿sí? Y lleva la impresión de la persona que lo lleva, ¿sí? Sugieren experiencias que las personas tuvieron. En algunos casos las personas o lugares tienen dos nombres, ¿sí? Podemos ir viendo algunas cositas de esto. Voy a leer primero. En ocasiones Dios también mostró a los padres el nombre de su hijo. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. En primer lugar, los nombres bíblicos tienen su significado y transmiten alguna impresión de la persona que lo lleva. Por ejemplo, Jacob, ¿qué significa? El suplantador, ¿no es cierto? O el que viene atrás, también se puede traducir, ¿sí? Este es uno de los nombres justamente propio que se le dio, porque cuando estaban saliendo en parto, sale su hermano primero y él sale agarrado del tobillo, ¿sí? Como queriendo salir primero, ¿sí? Entonces, su madre pone ese nombre, ¿no? Suplantador. Después, ese nombre fue cambiado y se le dio el nombre de Israel. ¿Alguien sabe lo que significa Israel? Vamos a buscar Génesis 32. Génesis 32. La cita completa es del 22 en adelante al 32, pero vamos a leer el versículo 24. Acá es cuando Jacob lucha contra el ángel de Jehová, ¿sí? Y entonces dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahí dice, ¿no? Si tienen la referencia en su Biblia, Israel significa el que lucha con Dios, ¿sí? El que lucha con Dios o el que prevalece con Dios, también en el Nuevo Testamento se dan pocos casos, menos. Por ejemplo, el de Simón, Pedro, conocido normalmente, que el Señor Jesús le dice, ¿no? Tu nombre será Pedro o Cefas, ¿sí? Juan 1:42. Saulo, que después fue llamado
Pablo, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. Por lo tanto, los nombres de Dios muestran su persona, ¿sí? Vamos a ver, los nombres bíblicos sugieren muchas veces experiencias que las personas tuvieron. Recién leíamos en el caso de Jacob, ¿sí? Hay lugares que también tienen nombres, ¿sí? Con nombres que tienen nombres de Dios. Valga la redundancia del nombre, ¿no? Por ejemplo, Betel, ¿sí? Significa casa de Dios, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. En ciertos casos, la misma persona decíamos que tiene dos nombres. En el caso del lugar, Betel también se llamaba Luz, ¿sí? Que significa árbol de almendro. Jacob llamó a Benjamín, o sea, en realidad su esposa lo llamó primero Benoni, ¿sí? Y Jacob lo llamó Benjamín, ¿sí? Esos son ejemplos de los dos nombres. Por último, decíamos, en ocasiones Dios mostró a los padres el nombre de su hijo. Por ejemplo, Isaías 8:3. Ahí muestra el nombre dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Ahbaz, o algo parecido, ¿sí? Ahí entonces Dios le va diciendo qué nombre debe llevar. Podemos dar el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, ¿sí? Llamará su nombre Jesús. Vamos a seguir avanzando. Próxima filmina. La importancia de los nombres de Dios. Dice que revelan su carácter y las diferentes relaciones con sus criaturas, ¿sí? Bueno, ya vimos algunos casos, el caso de Betel, el caso de Peniel, ¿sí? En Peniel dice que Jacob luchó con Dios y por eso también fue puesto ese nombre. Betel significa casa de Dios. Fue cuando Jacob estaba huyendo, durmió, se acostó a dormir sobre una roca y tuvo un sueño. Y dice, ciertamente casa de Dios es esta y yo no sabía, ¿sí? Entonces pone su nombre Betel. Y ahí muestra, ¿no?, sus características o relaciones que va teniendo con las personas, ¿sí?, con sus criaturas. En crisis o en necesidad de una persona o de su pueblo, traía a escena un nombre nuevo. Esto lo vamos a ir estudiando a lo largo del tiempo, ¿sí?, cuando toque la posibilidad, la oportunidad de predicar, de compartir la palabra. Vamos a ir desarrollando diferentes nombres de Dios. Hoy vamos a ver un panorama general. Y por último dice, mucho de su carácter y atributos se nos dan a conocer por medio de sus nombres. Por eso es tan importante el estudio de los nombres de Dios. Siguiente. Bien, acá tenemos una clasificación de los nombres de Dios en forma básica. En primer lugar, tenemos la clase, forma en castellana y el equivalente en hebreo. La clase está primarios, compuestos con el prenombre él, ¿sí?, que significa Dios, y compuestos con Jehová o Señor, ¿sí? Por ejemplo, los primarios son Dios, en castellano, ¿no?, Señor y Señor Jehová. Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios, ahí está utilizando un nombre primario, ¿sí?, que es Él, Ela o Elohim, ¿sí?, pero específicamente es Él.
dando a entender que Él es el creador, ¿sí? Él es Dios, ¿sí? Después vamos a estudiar más profundamente. Ahora quiero dar solamente un panorama general. Después, por ejemplo, cuando se refiere a Señor, o ahí dice Jehová en hebreo, en Génesis 2:4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Después de haber creado al hombre, esta es la primera vez que aparece el nombre Jehová, ¿sí? O Señor. Fíjense qué importante, porque antes, si leemos Génesis 1, Dios va diciendo, y Dios, o las Escrituras van diciendo, Dios dijo tal cosa y se hizo tal cosa, ¿sí? Pero después de haber creado al hombre, dice que ahí aparece el nombre Jehová. Dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Después, otro nombre, dentro de los primarios, que también es Jehová, Señor Jehová, que es Adón o Adonai, ¿sí? Génesis 15, 4. 4 era, ¿no? Sí. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, ¿sí? Cuando esa palabra Jehová aparece ahí es Adonai, ¿sí? Adonai. En los compuestos, el primer ejemplo con el prefijo el, que es el Altísimo, o Dios Altísimo, que es el Elión, ¿sí? Génesis 14, 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿sí? Vamos leyendo las diferentes escrituras, hay pasajes que se repiten, ¿sí? Y por sobre todas las cosas hay veces que en el castellano no hay diferencia, no hay muchos nombres, digamos, para utilizar el nombre propio de Dios, ¿sí? Dios, Señor y Jehová, ¿sí? Pero en el hebreo hay más formas, ¿sí? En los originales de las escrituras. Ahí entonces veíamos del Dios Altísimo. Después, Dios Todopoderoso, que es el Shaddai. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Siempre que aparece uno de los nombres de Dios, cuando Dios se da a conocer y se acerca de alguna manera particular, en este caso Abraham, siempre Dios está involucrado en el contexto y en la situación de la vida, ¿sí? Y acá dice, ¿no?, de que la edad de Abraham era de 99 años. Sin embargo, todavía estaba la esperanza, o la promesa por lo menos, de que iba a tener hijos y descendencia. Y ahí entonces aparece este nombre, el Shaddai, Todopoderoso Dios. Aquel que para Él nada le es imposible. Quizás estás pasando una situación difícil, quizás estás en un momento complicado donde no tenés ninguna solución, perdiste quizás las esperanzas, aunque ves las promesas de Dios, te quiero decir de que Él sigue siendo el Shaddai. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, que puede hacer de la nada, hacer las cosas, ¿sí? De donde no existe nada, puede crear un universo.
De donde hay solamente ruina y destrucción, Él puede producir un paraíso. ¿Mm? Ahora, qué hermoso es uno de los nombres más conocidos de Dios, el Shaddai, ¿sí? Todopoderoso Dios. Continuando, nombre compuesto con Él es el Dios eterno, el Olam, ¿sí? Génesis 21, 33, perdón. 21, 33. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, el Olam. Otro nombre hermoso de Dios, el que está fuera del tiempo. Aunque Abraham estaba viejito, él estaba fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo y sigue teniendo todas las cosas bajo su control. Compuestos con Jehová, Señor. Señor Dios, Jehová Elohim, como veíamos en Génesis 2.4, pero ahora también en 2.5. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos Señor Dios, Jehová Elohim. ¿Sí? Señor Jehová es otra afirmación de los nombres de Dios. Ahí aparece en Génesis 15:2. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Sí? Ahí aparece entonces el nombre Señor Jehová, o en hebreo Adonai Jehová. ¿Sí? Señor Jehová. Él sigue siendo Señor. ¿Sí? Él sigue siendo Señor. Y por último, el último nombre, o dentro de la clasificación que vamos a ver hoy, es Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Y esta es la primera vez que aparece en 1 Samuel 1:3, que dice, 1 Samuel 1:3, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Sí? Y ahí aparece el nombre Jehová de los ejércitos. Es notable de que en Josué y en Jueces inclusive, creo que prácticamente no aparece este nombre. ¿Sí? La primera vez que se menciona, de acuerdo a los que han estudiado más y de acuerdo a lo que pude leer, esta fue la primera vez que aparece el nombre Jehová de los ejércitos, dando a entender de que Él es el que lucha, ¿sí? Él es el que da la fuerza y el poder, ¿sí? Él es el que alimenta, porque eso es lo que significa la palabra Jehová de los ejércitos en los originales. Lo vamos a estudiar y desmenuzar mucho más adelante. Quiero solamente dar el nombre en forma general, es que en las Escrituras, con el nombre El, Ela o Elohim, que significa el fuerte, aparece más o menos 250 veces El, o sea, la letra E, L, haciendo mención a Dios. Ela aparece 60 veces y Elohim aparece más de 2500 veces, ¿sí? Siendo la más frecuente. Siempre Dios, cuando da a conocer su nombre, ¿sí? Cuando se va manifestando y cuando se repite algo, es con alguna importancia, queriendo resaltar algo,
queriendo dejar una enseñanza propia para nosotros. Decíamos que Elohim es el fuerte, ¿sí? Y sabemos de que Dios es el fuerte, quien es el fiel, ¿sí? Quien es el que promete y cumple. Fue Elohim quien apareció en escena por primera vez este nombre de Dios en relación a la redención del hombre. Porque es un atributo de Dios, el ser perdonador y el ser salvador, ¿sí? Y por eso cada vez que vamos a ir estudiando estos nombres, vamos a ir conociendo su persona. Y al conocerlo, vamos a ir viendo que su principal característica es salvar. Es salvar, ¿sí? Y por eso estamos acá, porque Él un día manifestó esa característica salvadora, que en su gracia nos ha enviado a Jesucristo, su Hijo amado, para que ocupe en la cruz del Calvario nuestro lugar, para que el mismo juicio de Dios y su santidad se vean satisfechas en la persona de Cristo, siendo Él justo, santo, sin mancha, pero también el sustituto de cada uno de nosotros, ¿sí? Y qué hermoso es que podemos venir en esta noche también y podemos cantar todos estos nombres de Dios que recién hemos cantado, sabiendo de que Él es también el Salvador, Él es el Señor. Vamos a orar. Queremos darte las gracias, Señor, porque a manera de introducción hemos podido ver cuán maravillosos son tus nombres, cuánto temor produce el pronunciarlo en nuestros labios, porque es tu persona invocada sobre nosotros. Y pensar de que tú eres el Dios Todopoderoso, el que existe en sí mismo, el cual dice en las Escrituras que los cielos de los cielos no te pueden contener. A ti podemos acercarnos con total confianza, porque tú nos escuchas en el nombre de Jesús. Y queremos en esta noche pedirte tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Pedirte que en este tiempo, al compartir tu palabra a lo largo de este año, podamos conocerte, podamos crecer en este temor reverente de ti, podamos amarte y aún, Señor, podamos apartarnos del pecado de usar mal tu nombre. Por eso te pedimos y te ruego, Señor, de que seas tú quien puedas estar hablando a cada una de nuestras vidas, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas a tu pueblo, a tus hijos. Y te damos las gracias por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.